A presentar el producto final de nuestro trabajo de grado llamado Espirales Vallas Curvas. Este trabajo de grado surgió a partir del estudio en el seminario de matemáticas del primer semestre, en el cual estuvimos estudiando algunas curvas mecánicas como la sisoide, la cardioide, la cuadratura de Inostrato y muchas más. Y se procedió a realizar un banco de curva, en los cuales, aquí mostramos a continuación la definición, cómo se genera la representación gráfica y su respectiva ecuación en coordenadas polares. Este banco de curvas nos sirvió para darnos cuenta de lo importante que son las definiciones en cualquier ciencia. Por ejemplo, si queremos definir un perro, podemos decir que es un mamífero cuadrúpedo. Sin embargo, si queremos definir una vaca, también encontramos que es un mamífero cuadrúpedo. Y así como hay este tipo de confusiones en matemáticas, cuando vamos a definir, lo importante y primero que todo es dar la esencia de lo definido. Una definición debe expresarse en lenguaje positivo. También el lenguaje debe ser real y para nada figurado. Y por último, la última característica de una definición en matemáticas es que debe evitar ser redundante. A continuación veremos un ejemplo. Nosotros queremos definir un cuadrado, pero en matemáticas está compuesta por una figura geométrica, la cual a su vez es un polígono, y también están las características del cuadrilátero, pero muy dentro de ella está lo que nosotros conocemos como cuadrado, porque no podemos decir simplemente un cuadrado es una figura geométrica, por eso la definición de cuadrado es una figura geométrica de 4 lados. Ahora bien, en matemáticas encontramos varios tipos de definiciones. Por ejemplo, la definición mecánica. En la definición mecánica es importante el movimiento. En la definición geométrica se tiene en cuenta es el conjunto de todos los puntos, por ejemplo el de la circunferencia, que es el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan un punto de figura llamado centro. Aquí lo que se enfatiza es en un punto, pero en un punto fijo, y también aquí no se da a entender que hay movimiento. Otro tipo de definición es la definición algebraica. Una definición algebraica relaciona todos los puntos que corresponden a una ecuación dada. Por ejemplo, encontramos la definición del lemniscata, que nos dice que una lemniscata es un tipo de curva descrito por la siguiente ecuación: x al cuadrado más y al cuadrado todo al cuadrado es igual a al cuadrado factor de x al cuadrado menos y al cuadrado. Otra definición que encontramos es la parte analítica, que nos hace referencia y que se enfatiza en el sistema de referencia, en la cual se enfatiza si el sistema de referencia es el polar o el cartesiano. Por ejemplo, el de la circunferencia. En resumen, una definición, tenemos una definición geométrica, y la definición geométrica nos enuncia en lugares geométricos y describe las relaciones entre sus elementos como distancia o proporciones. Una definición algebraica enuncia el conjunto de puntos. Hay una relación entre los puntos y la ecuación dada de esa definición. La definición analítica parte de un sistema de referencia. En nuestro caso particular hemos considerado polares y el sistema de referencia, el sistema cartesiano. También se da una ecuación, pero a diferencia de la algebraica, en la analítica se describe la posición de un punto mediante la ecuación. En la definición mecánica existe el movimiento de alguno de sus elementos, y en ocasiones se habla de traza o trazo o rastro de un elemento. Ya en la definición mecánica nos está hablando de un movimiento.
Ahora bien, las representaciones. Es importante aclarar que las definiciones están atadas a las representaciones, puesto que la forma, la forma en que la teoría vuelve visible lo percibido por los sentidos es por medio de las representaciones. También son un medio para poder entender las definiciones. Las representaciones, pues, nos ayudan a construir las definiciones. Es decir, hay una relación de doble sentido entre definición y representación. Por medio de las representaciones le damos significado a las definiciones. Tenemos ahora entonces, por ejemplo, una representación analítica. En una representación analítica, como en este ejemplo que ponemos a continuación del acisoide, nos dice que la ecuación polar con origen en el centro del acisoide se obtiene teniendo en cuenta que por definición OK es A OQ y OQ es A OP. Ahora, la representación gráfica, como aquí nos dice, nos muestra los elementos en los cuales se tienen en cuenta para hacer una representación. Se perciben nuevos elementos, los cuales aportan información sobre el objeto como simetría, punto de origen, eje mayor y eje menor, como en este caso particular que es de la elipse. Ahora bien, la representación algebraica nos relaciona el conjunto de puntos. Surge a partir de la representación simbólica o ecuación, que se hace mediante el análisis de las condiciones que determinan los puntos que describen la curva y se halla la ecuación que corresponde a las coordenadas de los puntos de la curva. Ahora, en nuestro caso especial, la espiral de Arquímedes, podemos darnos cuenta que en la Grecia antigua se encontraban vestigios de la espiral. La espiral surgió a partir de solucionar los tres problemas clásicos de la geometría griega, que son la cuadratura del círculo, la intersección del ángulo y la duplicación del cubo. Aquí tenemos una representación gráfica de la espiral de Arquímedes, pero en esta no encontramos ningún elemento que nos ayude a entenderla o a estudiarla. Para entenderla o estudiarla debemos recurrir a las definiciones. Por ejemplo, la definición mecánica de la espiral de Arquímedes nos dice que es la trayectoria de un punto que se desplaza uniformemente sobre una recta que gira uniformemente sobre ella misma. Es de resaltar que se hace evidente el movimiento, puesto que es una definición mecánica. Aquí hay que resaltar de que describe el movimiento del punto y el movimiento que tiene la recta. Ahora, la representación algebraica, como ya hemos dicho, tomamos en cuenta la representación algebraica en coordenadas polares. Y aquí tenemos la ecuación que nos dice que R es igual a θ. Algunas propiedades de la espiral de Arquímedes tiene que ver con, por ejemplo, que la distancia entre las espiras es la misma. Esta propiedad fue descrita ampliamente por Arquímedes y tiene en cuenta que el área encerrada en el perímetro de la primera espira es igual al área que hace esta espira. Y también encontramos otra propiedad que dice que se deduce a partir de la razón entre el área barrida correspondiente entre los dos puntos de la espira es igual a la razón entre los cubos de la distancia al origen. Y debido al hecho de que el volumen del cono que se toma como punto de comparación es la tercera parte del volumen del cilindro, el área barrida al generar la espiral será la tercera parte del área del sector total, o sea, del sector del radio igual a la distancia entre el centro y el punto de la espiral y el ángulo igual al recorrido por el radio vector generado en este punto. Ahora
vamos a hablar de cómo pasar de una representación a otra. En nuestro caso particular nos enfocamos de la representación algebraica, la representación algebraica, la definición mecánica y la representación gráfica. El hecho de que un matemático tenga diferentes definiciones y representaciones es de gran utilidad, puesto que cada una nos aporta elementos importantes e información relevante para el estudio del objeto. Ahora, cuando partimos la definición mecánica y queremos obtener la representación gráfica, la definición nos suministra suficiente información para poder realizar la gráfica porque describe el movimiento y la relación entre los elementos iniciales. Ahora bien, cuando partimos de la representación gráfica y queremos dar la definición, es imprescindible apoyarnos en la representación algebraica, puesto que la gráfica no nos proporciona la información precisa sobre el comportamiento de la curva ni sus elementos iniciales. De la misma manera, si partimos de la representación gráfica y deseamos pasar a la algebraica, necesitamos recurrir a la definición mecánica, puesto que la primera no nos provee de suficiente información, aunque cuando la gráfica sea autocontenida y caracterice suficientemente el objeto, la definición está hace este tránsito más concreto y describe mejor el movimiento. Por otro lado, encontramos que cuando partimos de la representación gráfica, podemos realizar la representación gráfica porque la ecuación nos describe el comportamiento de la curva, por ejemplo, el punto de corte, la simetría, tal vez el factor de crecimiento, la amplitud, el punto de origen, entre otros factores. Sin embargo, no es fácil llegar a la definición mecánica solamente con la representación gráfica, puesto que la ecuación sola no describe el movimiento. Ahora, como conclusión de este trabajo, podemos decir que este estudio enfatiza a llevar a una crítica constructiva que se pueda hacer el docente, como, de, como el planeamiento de sus clases, el decir si comienza por una definición o si comienza por la representación mecánica o la representación gráfica. Es importante entonces que el maestro reflexione sobre su quehacer docente en el aula y tiene la autonomía de decidir por dónde comenzar, bien sea por la definición, por la gráfica, para obtener con los estudiantes luego la ecuación, o tal vez presentar la ecuación y la gráfica para construir la definición. Como hemos visto, conocer una representación no basta. Es el juego entre ellas en lo que dinamiza la actividad en el aula. También le da herramienta al estudiante para conectar ideas y conectar mejor al objeto. Finalmente, y algo que es bastante importante para todos los docentes, es que empodera al docente. Este juego de representaciones y definiciones empodera al docente para formular actividades quizás innovadoras alrededor de una curva y hacer ver al estudiante cuánto se puede estudiar de esta curva sin siquiera mirar sus propiedades. Gracias.